Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos minutos que vamos a pasar con el profesor Luchini, tu amigo. Tocando el tema de productos notables 3. No te olvides de descargar el tema abajo en la descripción. Vamos, empecemos con la clase. Productos notables 3. Fíjate, anteriormente te había dado ya 5 identidades algebraicas en los videos anteriores. Por eso le llamo continuación de las identidades. Voy a darte 5 identidades más. La número 6, llamada trinomio al cuadrado. Aquí lo tenemos. 3 términos que hay que elevar al cuadrado. ¿Cómo lo vas a hacer? Con el cuadrado del primero. Sabes que A se llama primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, más, escribes un 2 y recomiendo que abras un paréntesis. Para adentro, colocar los productos binarios logrados con estos 3 elementos. Vamos, la primera, binarios de 2 en 2. A por B. Entonces escribes aquí A por B. Va la primera. A por C sería la segunda. Mira el movimiento que estamos haciendo, ¿no? Y finalizamos con B por C. A esto llamaremos productos binarios. ¿Ya? Muy bien. Y ahí termina. Fíjate lo sencillo que ha sido desarrollar un trinomio al cuadrado. Identidad número 7. Trinomio. Los mismos 3 términos, pero ahora elevado al cubo. Te recomiendo que hagas este desarrollo muy parecido al anterior de esta forma. Cubo del primero más el cubo del segundo más el cubo del tercero más, para que te acuerdes, antes pusiste 2. Ahora le pones 3 y abres un paréntesis. Y ya no vas a hacer los productos binarios, sino las sumas binarias. A ver, para que entiendas. Mira, este es un producto binario. Ábrelo en suma. ¿Ve? ¿Entiendes así? A más B. Ya no es A por B, sino A más B. Por este sería A más C. Fíjate qué sencillo es para memorizar. Y la última, ¿cuánto crees que sería? Perfecto, te felicito. Pensaste en B más C. Y ahí termina el desarrollo del trinomio al cubo. Identidad trinómica, llamada también identidad de Argand. Como su nombre lo indica, trinómica está formado por el producto de 2 trinomios. ¿Ya? Seguro que los vas a reconocer. Mira el primero. A cuadrado más A por B más B cuadrado. Ese tiene que ser el primer trinomio. Fíjate las características que tienen. Tienes una expresión elevada al cuadrado. Su base la encuentras acá. La A solamente acá. Lo mismo pasa aquí, ¿ve? Si tienes un B cuadrado, la base B está aquí. También podemos decir la raíz cuadrada de este está aquí. Y la raíz cuadrada de B cuadrado está aquí. No le pongas el doble producto porque si no ya sería un TCP. ¿Ya? Déjalo así solamente con el producto de bases. Ahora, el siguiente trinomio va a ser este mismo, pero con signos intercalados. A ver, pensemos, ¿cómo sería? El primero positivo, el segundo negativo porque dijimos con signos intercalados, y el tercero será positivo. Mira, cómo hemos creado el producto de 2 trinomios. ¿Ya? Nuestro amigo Argand esto lo desarrolla en forma directa de esta manera. Agarra el primero, vale decir el A cuadrado. Ese es el primero, ¿ya? Ese primero lo elevas al cuadrado y nos daría cuarta. A ver, fíjate bien. El cuadrado de A cuadrado sería este. Más, para que te acuerdes siempre, todos los signos que voy a utilizar van a ser positivos. Más el cuadrado de este segundo, de este. O si miras acá igual, cuadrado de este. Cuadrado de AB vendría a ser A cuadrado B cuadrado más el cuadrado del tercer término. También puedes hacerlo acá, no hay problema. Cuadrado de B cuadrado sería B cuarta. Con lo cual has multiplicado en forma directa estos 2 trinomios. De mucha utilidad en el álgebra. No menos importantes son las identidades de Legendre. ¿Ya? ¿Cómo se forman? De esta manera.
utilizando dos términos en suma y elevado al cuadrado. ¿Te acuerdas qué nombre tiene? Binomio al cuadrado. Es un binomio suma. A este le vas a añadir un binomio resta también al cuadrado. ¿Ya? Esa es la característica de Legendre, la suma de binomios al cuadrado. Empezando de suma, luego de resta, ¿no? Cuadrado de una suma más el cuadrado de una resta. Ahora, cuando veas la suma de estos binomios al cuadrado, la respuesta será el doble de el primer término. Sabemos que A se llama primero, ¿no? Entonces sería doble de el cuadrado del primero, de A cuadrado, más, siempre más, el segundo, que es B, también elevado al cuadrado. Y de esa manera tienes la respuesta directa de todo esto, en forma rápida. Existe una segunda identidad de Legendre, que es esta misma estructura, pero con una pequeña diferencia. Fíjate cuál va a ser la diferencia. Lo voy a poner así para que te fijes, ¿ya? Mira, en lugar de poner más, ponemos menos. Entonces, en este caso, toda esta expresión desarrollada en forma directa será 4 veces el producto del primero por el segundo. 4 veces AB. ¿Ven? Mira qué bonito, qué fácil es desarrollar estas identidades. Y finalmente, la identidad de Lagrange. ¿Ya? ¿Qué viene a ser esta? Muy parecida a esta, ¿ve? Date cuenta, la primera de Legendre. Solo que A ya tiene compañía, una variable, ¿no? Tienen dos variables más. Aparte de AB, existe X y Y. ¿Ya? Fíjate la identidad de Lagrange. Muy importante también son las identidades de Lucchini. Estas identidades las he creado debido a que los alumnos tenían muchas dificultades en poder hallar estas figuras matemáticas. Te la explico. 1. En la primera es importante observar dos condiciones. Obsérvalas. ¿Ya? A ver, para que me entiendas mejor, captes mejor, le voy a poner un poquito de tiza a mi puntero. A ver. Tenemos la primera condición, la suma de dos números. No se sabe quiénes son los números. Hay dos. Esa suma vale S. Este valor se sobreentenderá conocido. Este es un valor conocido. Y el A por B, producto de los números desconocidos, vale P. De igual manera, entenderemos que P es un valor conocido. En primer lugar, ¿cómo determinamos la suma de los cuadrados de esos números desconocidos? Muy fácil. Para encontrar esta suma de cuadrados, agarramos el primer valor dado por el problema, el valor que implica conocer la suma, y a esta la elevamos al cuadrado y restamos el doble del producto de los mismos números. Esto se convierte en una especie de fórmula para la suma de cuadrados. Seguimos. ¿Cómo obtenemos la suma de cubos? Esta figura se llama suma de cubos. ¿Cómo? Agarrando la primera información, S, y la elevamos al cubo, restamos el triple producto de P por S. Te corresponde memorizar esta relación, que es el valor de esta suma de cubos. ¿Cómo obtenemos la suma de cuartas? Si en algún problema te piden esta figura llamada suma de cuartas, una mnemotecnia. Agarra el primer resultado, vale decir, agarra el resultado de suma de cuadrados. Es S cuadrado menos 2P. Como estos son cuadrados, elévalo al cuadrado. Ya estás en cuartas. Y a esto le restas el doble de P elevado al cuadrado. De esa manera obtienes la suma de cuartas. Muy importante es esta de aquí. Muchos tienen dificultades en hallar la suma de las quintas potencias, pero mediante la fórmula de Lucchini, a través de esta información, lo obtienes muy rápido. ¿Cómo? Agarras la suma, lo elevas a la quinta, restas 5 veces P por S y lo multiplicas por S al cuadrado menos P. ¿Listo? Y así tienes quintas.
Como ya conoces S y P, todo esto se calcula en forma muy rápida y tienes quintas. Esta observación es bien importante. Si A y B, los números que estaban arriba, ¿no? Como suma, ahora te indican esto. Si A y B son inversos, entonces P vale 1, lo cual es lógico. El producto de dos inversos vale 1. Te explico un poquito mejor. ¿Sabes cuál es la inversa de una X? Correcto, 1 sobre X. Esta es la inversa. Si estos dos números, este que haría el papel de A y este que haría el papel de B, los multiplicase, observa, esta X simplifica a esta otra y el resultado a esta multiplicación sale 1, ¿no? Lo cual ya nosotros lo sabemos, el producto de inversos vale 1. ¿Ya? Mírala acá. La segunda. Si la condición fuera la resta de los números, anteriormente, ¿qué era? La suma. Ahora ya es la resta. Y esa resta le llamo D. Esta D me la van a dar. Y el producto seguirá siendo P. ¿Cómo obtienes la suma de cuadrados a través de esta información? Muy sencillo. Agarras la D, la elevas al cuadrado y sumas el doble de P. Observas que es muy parecido a la fórmula anterior. ¿Cómo sacas la diferencia de cubos? Esto se llama diferencia de cubos. Observa la figura. También relativamente fácil. ¿Cómo? Con D al cubo más 3P por D. Y tienes la respuesta de diferencia de cubos. ¿Cómo sacamos la suma de cuartas? Con la primera fórmula, parecida a la anterior. La primera la vuelves a escribir. A este, que son cuadrados, lo elevas al cuadrado y tienes cuartas. Pero no te olvides de restar el doble de P elevado al cuadrado. Y finalmente, ¿cómo sacarías quintas? Imagínate nomás si no supieras estas fórmulas. Tendrías que tal vez elevar a la quinta a ambos lados, ¿no? O quizás hacer otros mecanismos como por ejemplo elevar al cubo, luego al cuadrado, multiplicar. Es una serie de cálculos un poco difíciles. Pero por Lucchini lo sacas muy rápido. Existe una formulita. Y esa dice D elevado a la quinta. Este dato elevado a la quinta. Más 5 veces PD. Multiplicado por D al cuadrado más P. Listo. Y ahí tienes la diferencia de quintas. Mira, un cálculo bastante directo. Nuevamente incidimos en la observación anterior. Si A y B son inversos, estos de aquí, estos valores de aquí son inversos, entonces considera que el producto debe ser 1. Esto ya no te lo van a dar. Tú vas a saber que esta P vale 1. Muy bien. Ahora pasamos a disfrutar de los siguientes ejercicios de aplicación. Primer ejercicio, efectuar toda esta expresión. A ver, fíjate bien en la expresión que nos dan. Tenemos el producto de dos factores por aquí y aquí también tenemos un producto de dos factores. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarlos. Hay que efectuar este factor por este otro, necesariamente. Pero si yo quisiera hacerlo utilizando la ley distributiva, imagínate, sería un trabajo demasiado largo y de demasiado tiempo. Me pongo a observar con más cuidado el ejercicio propuesto y noto algo. A ver, observa qué es lo que está pasando ahí. Muy bien. Y notas algo muy particular. Hay una figura repetida en todos los factores. Observa, aquí tenemos una figura repetida. Mira, esta es la figura repetida. ¿La notas? Todos los factores tienen x cuadrado más x. Es decir, en todos los paréntesis tenemos la presencia de x cuadrado más x. ¿Qué te recomiendo que hagas cuando un ejercicio que resuelves tiene esa particularidad? Que a un costado o debajo
escribas la figura repetida. ¿Para qué la escribes? Para darle a esta suma de esta potencia al cuadrado más x un valor ya. Pero tú no le vas a dar el valor de 3, 2, 5, no, sino un valor literal. Entonces, x cuadrado más x supondremos que valga y. A este efecto se le conoce con el nombre de cambio de valor. Vamos a hacer un cambio de valor. Muy bien. Observa, a esta figura le he dado el valor de y. Entonces, volviendo al ejercicio propuesto, en lugar de x cuadrado más x, pondremos su valor que nosotros hemos asumido que es y. Y más 4 sería la suma. Y este va a multiplicar a y más 2 menos y. Esta sigue siendo y, sumada con 8 por y menos 2. Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Producto de binomios. Ya no producto de polinomios tan extensos como estos, sino un producto de binomios cuya fórmula la sabemos ya. Se llama producto de binomios con término común. ¿Y cómo se resuelve? Multiplicando los comunes. Y por y cuadrado. Luego sumamos los no comunes. Acá está el no común y este es el no común. Acuérdate, lo sumamos. 4 y 2 nos da más 6. Y esto va multiplicado por el término común y. Para finalmente multiplicar estos mismos. Más por más, los no comunes, más 4 por 2 me da 8. Menos. Dijimos en los videos anteriores que cuando uno efectúe algo y tengas un negativo por delante, ese resultado lo protejas, siempre. Volvemos a multiplicar. Y por y sería y cuadrado. Más 8 menos 2 nos da más 6, pero esta suma la multiplicamos por y. Y finalmente, más por menos nos da menos y 8 por 2 nos da 16. ¿Ve? Hemos efectuado los dos binomios. ¿Qué nos molesta aquí? Este paréntesis. Lo vamos a eliminar. Volviendo a copiar el y cuadrado más 6y más 8, aquí efectuamos solamente por el signo negativo a cada uno de estos términos internos. De esta forma, menos por más, menos, acá sería y cuadrado, menos por más, menos 6y. Mira, estamos solo multiplicando signos. Menos por menos nos da más y 16 queda tal cual. Desaparecido el signo paréntesis, vamos a reducir términos semejantes. ¿Quién es el semejante a este que estoy señalando? Este, que por tener signo negativo se llaman opuestos y estos se eliminan, desaparecen, no queda nada. De igual forma, este término es semejante con este, pero a la vez es opuesto, se eliminan. Lo único que nos quedaría es reducir este término con su semejante, que es 16, a través de una suma. 8 más 16 nos da 24, que vendría a ser el resultado a este primer ejercicio. Segundo ejercicio. Se trata de efectuar toda esta expresión. Una expresión de dos términos. Eso también es importante que tú siempre visualices. De aquí a aquí hay un término y de aquí a aquí hay un otro término. Solo hay dos. En el primero habría que elevar al cuadrado y en el segundo habría que multiplicar estos dos trinomios. ¿No te parece un poquito extenso desarrollar un trinomio al cuadrado y mucho más multiplicar estos dos? Entonces observemos con más cuidado qué cosa podemos hacer. Y mira, descubro algo. En el primer paréntesis que va de acá a acá, puedo hacer lo siguiente. 2 veces a lo puedo descomponer como la suma de a más a. A más a es 2a. Lo voy a descomponer. Tú te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Por qué está haciendo eso mi profe Luchini? Mira lo que va a pasar ahorita. Mira lo que va a pasar. Acá voy a descomponer, no, lo voy a dejar tal cual lo estoy mirando. ¿Y qué crees que voy a hacer ahí? Muy bien, adivinaste. Este 3a lo voy a descomponer como la suma de 2 veces a más a. Eso me da 3a. A continuación escribimos b más c, los términos siguientes.
Pero tú dirás, ¿para qué hizo eso? Ya te diste cuenta, por lo que has aprendido en el problema anterior. Acá hay una figura repetida. Mira, desde aquí hasta acá hay 3 elementos que los estás observando también aquí. Y no solo ahí, también aquí. Cuando veas que una figura está repetida en un cálculo que hagas, conviene hacer un cambio de valor. Entonces, fijemos eso. La figura A más B más C, que es una suma de 3 cantidades, le asignamos un valor literal. Que no sea ni A, ni B, ni C. Tiene que ser otra letra. Por ejemplo, que sea una X, ¿no? O una Y. Son letras bastante apropiadas para este tipo de ejercicios. Muy bien, entonces nuestro ejercicio anterior, todo esto, se va a transformar en lo siguiente. En A, que la dejamos. La figura, ¿qué valor le hemos dado? X. Muy bien. Elevado al cuadrado. Menos. ¿Esta figura cuánto vale? X. No le voy a poner el paréntesis por ser simple. ¿Ya? Una letra simple. De aquí a aquí. Esta va a multiplicar a 2 veces A más toda esta figura cuyo valor es X. Mira, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a elevar un trinomio al cuadrado, que es un poco extenso. Vamos a elevar un binomio al cuadrado, que es mucho más sencillo. ¿Cómo? Con el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Muy bien. ¿Y qué hacemos aquí? Una multiplicación en la cual utilizaremos la ley distributiva. Mira, esta es la ley distributiva. En primer lugar, siempre acostúmbrate a multiplicar los signos. Es lo primero que vas a hacer. Menos, por más que está aquí sobreentendido, me da menos. X por 2A, no le vayas a poner X2A, se ve feíto. Ponle 2AX, ¿no? Se ve muy bien así. Y menos por más, tocaría aquí, nos da menos. Y X por X no es 2X, ¿eh? Cuidado, es una mala costumbre poner eso. X por X, 2X. No, es X elevado al cuadrado. Muy bien. Hecho esto, al observar vemos términos semejantes que podemos reducir. Mejor aún, eliminar. Este 2AX es opuesto con este y se eliminan. Dan 0, desaparecen. Al igual que X cuadrado con X cuadrado también se eliminan. ¿Y qué es lo que nos está quedando? Solo el A cuadrado. Al no tener el valor de X, mira, desapareció X, y esta letra ser letra del ejercicio, esta será la respuesta. ¿Ya? No dudes, esa es la respuesta. Ejercicio número 3. Si X elevado al cuadrado menos 9X vale menos 10. Calcular el valor numérico de la expresión E, que aquí aparece. De primera instancia, seguramente tú, al mirar esta condición, vas a pedir cuánto vale X, ¿no? ¿Y cómo? Tal vez pensando en resolver esta ecuación de segundo grado. No, no pienses así. En este tipo de problemas, muy rara vez se resuelve esta ecuación con el fin de hallar X. Muy rara vez. Entonces, ¿cómo vas a pensar? Vas a pensar de esta manera. Vas a buscar a esta expresión a quien yo le llamo figura. A esta expresión la tienes que buscar aquí. ¿Y cómo? Efectuando esta operación aquí presente. Acá hay un producto continuado, ¿no? Y tienes que buscar esa figura. Y la vas a multiplicar, la vas a efectuar esta de 2 en 2 factores. No te convendría hacerlo de los 4, no, así no vas a lograr X cuadrado. X cuadrado lo vas a lograr multiplicando 2 de ellos nada más. Pero ahora el asunto es esto. ¿Quién con quién debo efectuar? ¿Será el primero con el segundo? ¿Será el primero con el tercero? ¿O el segundo con el tercero? ¿Cómo se sabe quién con quién debo efectuar con el fin de lograr esa figura? Y la clave está acá. Mira este, menos 9. Vas a buscar 2 términos independientes. Estos son independientes. 2 de ellos cuya suma me dé menos 9. Mira, te ayudo a buscarlo. Este primer factor,
con quién lo efectúo, con quién lo efectúo de tal manera que logre esa figura. Al mirar acá ya tengo menos 3. Y al observar estos términos independientes sobrantes, llegamos a la conclusión que sería conveniente juntarlo con x menos 6. ¿Y por qué? Porque menos 3 menos 6 me da menos 9 y de esa manera estaríamos logrando la figura deseada. El factor x menos 4 se asociaría con x menos 5, dando lugar también a lo que buscamos. Mira, menos 4 menos 5 da menos 9, ¿ven? Y luego más 1. El siguiente paso será ejecutar lo que habíamos previsto. ¿Cuál es? El de multiplicar estos dos binomios y también estos dos de por aquí. Eso lo hacemos mediante la fórmula que hemos ido aprendiendo. Producto de binomios con término común. X por x me da x al cuadrado. Menos 3 menos 6 nos da menos 9. Fíjate, y este 9 va acompañado de x. Fíjate esto, esta figura es lo que queríamos lograr. Lo hemos logrado. Menos por menos nos daría más. 3 por 6, 18, y con eso hemos terminado de multiplicar estos dos factores. Continuamos con los otros dos. X por x nos da x al cuadrado. Menos 4 menos 5 nos da menos 9, multiplicado por x, que es el término común. Menos por menos nos da más, y 4 por 5 nos da 20. ¿Ven? Y todo esto más 1. Correcto. Logrado la figura deseada, mira, esta es la figura deseada. Anteriormente, ¿qué hicimos? Un cambio de variable, un cambio de valor, ¿no? Aquí ya no. Ese cambio lo da el problema. Cambiemos esa figura ya no por una y, sino por menos 10. ¿Entiendes lo que estábamos haciendo antes? Entonces acá sería, esta figura vale menos 10, lo sustituimos, y más 18. Luego esta figura vale menos 10 y seguido de más 20. Y finalmente más 1. Para luego hacer los cálculos dentro de los paréntesis. Menos 10 más 18 nos da 8. Y este valor lo multiplicaremos por menos 10 más 20. Nos da más 10. ¿Ya? No vayas a hacer esto. 10 más 20, 30, negativo. No. Este es menos 10 con signo y todo se lee. Menos 10 más 20 nos da más 10. Se restan. Y todo esto más 1. Y finalmente la respuesta sería lograda así. 8 por 10, 80. Más 1, 81, que vendría a ser el valor numérico deseado. Cuarto ejercicio. La lectura dice, sí, una condición. Eso también es importante que sepas, ¿ya? Cada vez que leas la palabra sí, te están dando una condición. Y las condiciones sirven para contestar a una pregunta. Muy bien. Si A más B vale 4 y A por B vale 2. Calcule E igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Te recuerda algo esta figura? Más A cubo más B cubo. Creo que ya entendiste. Este problema lo vamos a hacer utilizando las fórmulas de Lucchini. Al volver al enunciado inicial, el A más B4 lo transformamos en el siguiente dato. La suma de dos números, A más B suma, vale 4. ¿Te acuerdas que dijimos que esa suma nos lo daba? Aquí está, ¿ves? La suma de dos números de estos vale 4. Y los mismos números desconocidos acá se presentan en producto. Diremos entonces que el producto de los números vale 2. Mira, nos están dando la información de S y nos dan P de producto. Y nos piden hallar estas dos figuras. La solución te recomiendo que la hagas de esta manera. Adelantas mediante fórmula de Lucchini, el valor de A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Y eso equivale a decir S al cuadrado menos 2P. Acuérdate. Cuando utilizas la suma, esta es la fórmula de los cuadrados. Más, ¿cuál era la fórmula de los cubos? Es S cubo menos 3PS. Mira, sumamente sencillo, ¿no? Entonces, lo único que nos queda ahora es reemplazar.
te recomiendo que la hagamos en forma directa. Yo sé que puedes hacerlo. S vale 4, lo tienes. Al cuadrado sería 16, directo. Menos el doble de P. Si P vale 2, el doble sería 4. Más, continuamos. S cubo, 4 es S al cubo, 64, 4 al cubo. Menos el triple de 2, sería 6. 6 por el valor de 4 nos da 24. Muy bien. El valor final lo conseguimos así. Creo que está fácil hacer esta sociedad. Mira, 16 menos 4, se puede hacer eso, 12. Más 64 menos 24 nos da más 40. Eso lo hago por comodidad. Entonces, la respuesta final será 52. Respuesta al problema. Ejercicio número 5. Dice lo siguiente. Sabiendo que, nuevamente aparece una condición. Una condición. X menos 1 sobre X vale 3. Determina el valor de la expresión E. Observa la expresión E y observa el dato. Y esta observación nos indica que es muy conveniente utilizar las fórmulas de Lucchini. ¿Ya? Entonces, vayamos a eso. Considerando a este un primer número, a este le vas a considerar un primer número, y este un segundo número, es como si fuera A y B, dos números. La resta de dos números vale 3. Eso por Lucchini lo identificamos así. La diferencia de dos números vale 3. Pero ¿qué tipo de números son estos? Inversos. Observa, son inversos. ¿Qué dice la teoría? Que cuando son inversos, la P, el producto de ambos, debe ser 1. Debe ser considerado 1. Muy bien, vayámonos a E. Y Lucchini nos sugiere formar figuras. ¿Ve? Gracias a ese criterio hacemos lo siguiente. X cuadrado, ¿con quién formaría figura? Con el último. Se llama suma de cuadrados. ¿Ve? La suma de cuadrados de dos inversos. Lo agrupamos para que lo veas mejor. Ya, más. Y formamos otro grupo con otra figura que la tenemos aquí. ¿Quién? El X cubo. El X cubo, quien se va a restar con 1 sobre X cubo. Muy bien, que también son inversos. Y esto se llamaría suma de cuadrados y esta es diferencia de cubos. ¿Ya? ¿Qué nos dice Lucchini? ¿Qué nos dice las fórmulas de Lucchini? Que cuando tenemos esta información de resta, esta suma de cuadrados viene a ser D, de diferencia al cuadrado, más 2P. A ver, recuerda las fórmulas que pusimos. Más, y la diferencia de cubos, utilizando Lucchini y esta información, vendría a ser D al cubo más 3PD. Eso lo tienes en tu formulario. Lo único que haremos ahora es reemplazar valores y lo hacemos en forma directa. ¿Ya? Muy bien. D, ¿cuánto vale? 3 al cuadrado, 9, más el doble de 1, porque P vale 1, sería 2, más D al cubo, sería 27. 27 más 3 por 1, 3. Por 3 nos daría 9. Muy bien, habría entonces que hacer esta suma, una suma total. A ver, ¿cuál es nuestra habilidad? Podría ser esta. 9 y 9 son 18, más 2 llegamos a 20. 20 más 27, ¿cuánto vale? Muy bien, 47. Y hemos terminado el problema. Ejercicio número 6. Dice el texto. Cuando tengas un texto, lee lo mejor que puedas. ¿Ya? Dice, la suma de dos números es 5. ¿Qué vino a nuestra cabeza? Existen dos números que no conocemos, ¿no? Que podía ser A y B. A ver, vamos traduciendo. La suma de dos números. El primero sería A, no lo conocemos, y un segundo número a quien llamaría una B. Y la suma de ambos vale 5, ¿no? Seguimos leyendo. Y la suma de sus cubos, a ver, sus cubos de estos, ¿cómo se expresa eso? ¿O cómo se representa? A esto se llama cubo de un número.
Y si ponemos al otro lado el cubo de otro número, esta figura se llama suma de cubos, ¿no? Es una suma de cubos. Y esta suma de cubos vale 95. ¿Listo? ¿Qué más viene? La pregunta. Hallar la suma de sus cuadrados. ¿De quiénes? De los números. Cuadrados. Muy bien, se te vino a la mente esta figura. Hallar esta figura. Esta figura no la conocemos. Hay que calcularlas. Al observar lo que has planteado, se te viene a la memoria, a la mente, las fórmulas de Luchini. Y es por ese camino que vamos a continuar. Esto se representaría de esta manera. S, ¿no? La suma. Esta suma vale 5. Muy bien. ¿Cómo representamos mediante fórmula de Luchini a estos cubos? Utilizando esta información de S, ya no la D, sino S. Así ve. S al cubo menos 3PS. Esa sería la fórmula de cubos, ¿no? Y esto dice que vale 95. Listo. Y finalmente, también convirtamos esto en un equivalente por Luchini. Suma de cuadrados. A ver, recuerda, ¿cómo sacábamos la suma de cuadrados? Perfecto, con S cuadrado menos 2P. Es esto lo que nosotros queremos hallar. Pero hay algo, si estás concentrado en lo que haces, te vas a dar cuenta de algo. Que este valor ya lo conoces. Acá lo tienes. Pero no sabes cuánto vale P. P no lo conoces. Acá hay un problema, P no lo conoces. Si tu vista gira a este lado, te vas a dar cuenta de algo. Que habiendo P y siendo conocido S, podrías calcularlo. Ya a eso vamos. Reemplacemos. S al cubo sería 125. 125 menos el triple de P. No lo conocemos, pero ese sí lo conocemos. Triple de 5. De 15. Y P decíamos no se conoce. Será igual a 95. ¿Qué nos conviene realizar acá para llegar a P? Este término negativo, el de acá, pasarlo hacia la derecha como 15P haciéndose positivo. Luego, 125 recibiría 95 restando y eso nos da 30. Calculas en forma rápida. 15 por cuánto? Sale 30. Por 2. Fíjate, P vale 2. Y eso es lo que necesitamos para contestar ya a nuestro problema. Y lo hacemos así. Esta pregunta se contestaría de esta manera. S al cuadrado sería 25. Menos el doble de 2 sería 4. 25 menos 4, ¿cuánto nos da? 21, que viene a ser la respuesta a este bonito problema. Ejercicio número 7. Dice, si la diferencia de dos números es n, una constante, y su producto es este valor que nos mencionaron al cuadrado, halle la diferencia de los cubos de dichos números. Lo planteo de esta manera. La diferencia de dos números. No sabemos quiénes son. Recurramos a las letras. A, primer número, B, segundo número, y esta figura se llama diferencia de dos números. Dice que este valor viene a ser n. Perfecto. ¿Qué más me dice? Su producto, ¿de quién es? De los números. Entonces, el producto de ellos se escribe así, y este vale n al cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué más? La diferencia de los cubos de dichos números. De ahí ve, ¿cómo se escribe diferencia de cubos? ¿No? De esta manera. A cubo menos b al cubo. Listo. Sé que tienes una pregunta ahorita y dices, profe, si esta es diferencia de cubos, entonces ¿cómo se llama esto? ¿No? Esto, ¿cómo se llama? Porque lo voy a confundir. Ya. Esto se llama el cubo de la diferencia de dos números. ¿Escuchaste lo que lee? El cubo de la diferencia. En cambio, ¿cómo sale este? La diferencia de los cubos. ¿Ve? Entonces nos piden la diferencia de los cubos. Esta figura. Muy bien. Acerca tu nariz. Perfecto. Esto huele a Luchini, ¿no? Muy bien.
Entonces, a menos b le vas a llamar d y d va a ser n. Primer dato, mira, acuérdate, es un dato. A por b vendría a ser p y p vale n al cuadrado. Tienes los dos datos, mira, tienes la d y la p. Y también esto lo traduces a un equivalente por Luchini. ¿Cuál es su equivalente? El d al cubo más 3pd. Listo. Ahora te pones a pensar y dices así. Yo conozco la d, acá está. Conozco la p, aquí está. Entonces lo único que hago es reemplazar nomás. Gracias a Luchini, tu cálculo va a ser muy rápido y divertido. D vale n. Entonces será n al cubo. Lo escribes así. Más el triple de p. N cuadrado es p. Por d, que vale n. Ejecutemos este cálculo para llegar a la respuesta. Sería n cubo más. Este 3 lo dejamos para multiplicar n cuadrado por n a la 1. Eso nos da n cubo. ¿Qué pasa? Estás viendo términos semejantes, ¿no? Términos semejantes que lo vas a reducir a través de sus coeficientes. Acá hay un 1 sobreentendido. 1 más 3 nos da 4, acompañado de n cubo. Y esta vendría a ser la respuesta a nuestro problema 7. Fueron minutos agradables que le he disfrutado con tu compañía. Si el video te ha gustado, dame un buen like, coméntame tus dudas y hasta la próxima.